empezar. ¿Quién nos apoya ahora? Hermana Félix, adelante, hermana. Señor, en esta hermosa noche te quiero pedir que nos des sabiduría y entendimiento para escuchar tu palabra, Padre. También te quiero pedir por los que no quieren venir este día, porque pues, nuestro pastor nos da la palabra, pero pues no quieren venir, Padre Santo. Usted sabrá por qué no quieren venir. Falta de su trabajo, no sé, pero no quieren venir, Padre. Pero darles el entendimiento también de que lo escuchen en su casa, como a veces yo también lo hago, Padre. Te lo pido también a nombre de tu Hijo Jesucristo, que también mis hijos un día lleguen aquí conmigo a escuchar tu hermosa palabra, Señor, y darles la sabiduría y el entendimiento para que ellos estén aquí. A nombre de tu Hijo Jesucristo te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a la lección 6 del estudio del libro de Hechos y vamos a leer el capítulo de Hechos 3. Entonces vamos a leer un versículo cada quien. Hechos capítulo 3. Ok, empezamos con Luis. Hechos capítulo 3. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna de los que entraban en el templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que les había sucedido. Estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo, pidiendo que se les concediera un asesino. Y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él dado a este está completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos.
Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos, a él prestarán atención en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ok, muy bien. Dice, muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles, pues esta era una forma importante de testimonio de que ellos seguían la obra de Cristo, y no una obra humana, sino la obra perfecta de Dios, usándolos a ellos para darse a conocer a un pueblo que había perdido todo entendimiento respecto de Dios y su voluntad. El pueblo judío ya no tenía esa relación con Dios, ya no comprendía lo que Dios estaba haciendo ni esa sensibilidad, ¿verdad? Este es el testimonio de aquellos a quienes Dios encomendó la obra de edificar a su iglesia. Bien, hoy vamos a hablar, no cambié el título, el arrepentimiento que produce el Espíritu Santo, pero hoy vamos a hablar sobre el segundo mensaje de Pedro y sobre hay varios aspectos interesantes en este mensaje. Dice, el contexto de los primeros capítulos del libro de Hechos, cierto día Pedro y Juan subían ¿a dónde? Al templo, a la hora novena, que era la hora de la oración. El contexto de los primeros capítulos del libro de Hechos se define por el concepto que los cristianos tenían de sí mismos. Consideremos que todos ellos eran judíos. Hasta este momento, todo el que era cristiano era también judío. Entonces, eran judíos o se habían adherido al judaísmo como prosélitos, tanto los 120 que hubo en el aposento alto, como los que se convirtieron el día de Pentecostés. Todos eran judíos y estaban ahí precisamente en Jerusalén por razón de la fiesta de Pentecostés. Dice, por lo tanto, ninguno pensaba que al seguir a Cristo estuviera dejando el judaísmo y la práctica de la ley de Moisés, aunque sí era claro que se apartaban de las tradiciones de los ancianos, las que Jesús denunció. Jesús habló en contra de las tradiciones de los ancianos, nunca en contra de la ley de Moisés, pero los judíos, o los cristianos, por lo tanto, se considera que en los primeros años se consideraban parte del judaísmo, pero del judaísmo correcto, que había desechado las tradiciones de los ancianos. En este sentido, ellos podrían pensar que ser discípulo de Jesús era retomar la senda correcta del judaísmo, y aunque aún no llega el momento en que entendieran que ya no son parte del judaísmo, lo que en ese tiempo hacen es lo normal en la vida de un judío. Por esa razón, en ese tiempo se congregaban en el templo. Pero como dijo un comentarista, Dios en el Antiguo Testamento nunca instituyó el judaísmo como tal. Les dio la ley de Moisés y debían seguirla. Pero obviamente todo va teniendo un sentido de identidad, tanto religiosa como cultural, y entonces se fue creando lo que terminamos conociendo como el judaísmo. Bien, entonces por esa razón ellos iban al templo. Ir al templo no era normal para un judío, ellos eran seguidores de Jesús, todavía no se utilizaba el término cristiano, ellos seguían a Jesús, creían que Él era la respuesta y por lo tanto consideraban que Jesús vino para la salvación de los judíos. Había allí un hombre, ¿cómo estaba ese hombre? Cojo desde su nacimiento. Ok, quiere decir que no era alguien que dejó de caminar, sino que jamás
había caminado. Era como el ciego que Jesús sanó en Juan 9, era ciego de nacimiento, porque uno podría argumentar, bueno, antes vio, ahora solo recuperó la vista, puede haber sido un proceso normal. Pero decir, era ciego de nacimiento, era cojo de nacimiento, significa que no solo fue que se sanó de algo que ya tenía y perdió, sino algo que jamás había tenido. Entonces, ciego, cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces no fue la excepción. Pedro y Juan iban a entrar al templo y este hombre les pidió limosna. Entonces Pedro, viendo a Pedro y a Juan, que les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Quiere decir que el hombre solo pedía limosna, pero no volteaba a ver a las personas por alguna razón. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata. Plata ni oro, oro ni plata, como gustan ponerlo, el orden no altera el resultado, ¿verdad? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Un versículo muy conocido, ¿verdad? No tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Algunas versiones dicen levántate y anda. Bueno, aquí en esta versión solo dice anda. Aquí dice levántate y anda. Levántate y anda, Luego lo confunden con Lázaro, porque a Lázaro dicen que Jesús dijo levántate y anda, pero Jesús a Lázaro le dijo ven fuera, no le dijo levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Tomándolo de la mano derecha lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Quiere decir que los tenía, pero a lo mejor estaban deformes, no funcionaban como tal, ¿verdad? Pero sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto o saltando se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando. Pues sí, estaba estrenando pies, piernas, así es que iba saltando. Iba lleno de gozo, saltando y alabando a Dios. Como el ciego que estaba emocionado, que ahora veía, pero todo el mundo lo estaba criticando, ¿verdad? Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo. La gente lo veía y seguramente tenía muchos años, porque siempre estaba ahí. Entonces, pues toda la gente que iba al templo lo conocía, lo identificaba. Dice, reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, La Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración o espanto, dice en la Reina Valera, por lo que le había sucedido. Estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, podemos pensar que ellos iban caminando y él los iba agarrando de los brazos, ¿no? El hombre seguramente nunca había entrado al templo porque no era permitido entrar a personas con deformidad. Entonces, dice, aferrado, el que era cojo, aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo lleno de asombro, ¿qué hizo?
corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Los judíos siempre buscaban señales. Entonces se corrió la voz, el hombre que era cojo está sanado, y pues toda la gente corrió para ver. Era parte del plan de Dios que la multitud se reuniera. Estaban en el templo, entonces la gente corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, entonces aquí Pedro empieza a predicar. Hombres de Israel. Hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. Tal vez esperaban escuchar unos nuevos mesías, nuevos profetas, algo la gente corrió porque Dios ya estaba haciendo algo entre ellos otra vez. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. A su siervo Jesús. A su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato. En presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pilato quería soltar a Jesús. Dice, Pilato no había encontrado ningún delito en Jesús y procuraba soltarle. ¿Dónde nos quedamos con la lectura? Bueno, vamos a empezar con Luis. Juan 18, 38, luego hermano Rudy, Juan 19, 12. Luego vamos a leer con nuestra hermana Rosario Mateo 27, 20 y hermana Félix Lucas 23, 18 al 19. Lucas 23, 18 al 19. Aquí es Juan 18, 38. Luego el siguiente va a ser Juan 19, 12. Dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Ok, Pilato confesaba que Jesús era inocente, no halló en él ningún delito. Luego Juan 19, 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Ok, Pilato procuraba soltar a Jesús, para lo cual buscó utilizar la costumbre que los romanos tenían para con los judíos, de soltar en ese día a un preso, pero el pueblo eligió a un asesino y revoltoso llamado Barrabás. Vamos a ver Mateo 27, 20. Persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Ok, el pueblo fue persuadido a que pidieran a Barrabás. Luego Lucas 23, 18 al 19. Pero todos ellos gritaron a una, fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Barrabás había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Ok, él estaba en la cárcel por haber hecho una revuelta en la ciudad y por haber matado, por homicidio. Juan además agrega que era ladrón. Bueno, por esa razón, ahora Pedro les recuerda esa elección diciendo, pero ustedes repudiaron al santo y justo. Al santo y justo, y pidieron que se les concediera un asesino. Pedro se va directo al hecho de que Barrabás era asesino, y dieron muerte al autor de la vida.
y dieron muerte al autor de la vida. Entonces el pueblo eligió a un asesino en lugar de elegir al dador de la vida, que era santo y justo. Esa es la comparación que hubo para manifestar lo que el ser humano prefería en lugar de Jesús. Tras la dura acusación, les da la buena noticia. Al que Dios levantó, resucitó de entre los muertos. De lo cual nosotros somos testigos. Ok, los discípulos que vieron a Jesús seguían dando ese testimonio, como lo hizo Pedro en la primera predicación el día de Pentecostés. Ok, el principal testimonio que los discípulos han dado hasta ahora es acerca del hecho reciente del cual todo el pueblo de Jerusalén sabía. Jesús había muerto en la cruz, y el testimonio de ellos era que a ese mismo Jesús Dios lo había resucitado. Así que ellos daban muerte, pero Dios daba vida. Ese era el principal sentido de la predicación de Pedro, tal como lo expuso en su primera predicación. Esta era una seria acusación que era seguida de un llamado a arrepentirse con la buena noticia del perdón de Dios por la fe en Jesucristo. Hay una constante, Pedro va a predicar esto otras veces más, y siempre acusando al pueblo de haber mandado a Jesús a morir en la cruz, o de haber crucificado a Jesús. Ok, entonces, pero era un llamado, esta acusación era seguida de un llamado a arrepentirse con la buena noticia del perdón de Dios por la fe en Jesucristo. Ahora Pedro se refiere al poder de esta fe al decir, por la fe en su nombre. Ok. Por la fe en su nombre. Está hablando del nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen, al que todos identifican que estaba mal de sus piernas y ahora camina. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado esta sanidad. Ok, perfecta sanidad o sanidad perfecta, como gusten ponerle. ¿Completa sanidad? Completa sanidad, en presencia de todos ustedes. Ok, 2 palabras, perfecta o completa sanidad. Y ahora, hermanos, continuando con su mensaje, dice, yo sé que obraron por ignorancia. Yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Lo que Pedro hace es reconocer la ignorancia en los actos de los judíos y el plan previo de Dios, tal como también lo mencionó en su primera predicación. Miren, vamos a ver Hechos 2:23. Seguimos con Abisai. Hechos 2:23, Natán, Hebreos 4, del 9 al 11. Hechos 2:23. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Ok, Pedro va a estar haciendo esta acusación, pero va a aclarar algo. Ese era el plan de Dios. Jamás va a mostrar a Jesús como una víctima o toda esta serie de sucesos como algo que Dios no pudo evitar, sino que era el plan de Dios. Y esto no exime a la culpabilidad de los judíos, decir, era el plan de Dios, lo cumplimos, entonces pues hicimos bien. No, ellos eran culpables delante de Dios de sus propios actos. Dice, por lo tanto, existe la esperanza de salvación para ellos en la obra redentora de Jesús, pese a la participación de ellos al condenarlo. Por tanto, les dice Pedro,
Arrepiéntanse y conviértanse. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio, en la Reina Valera dice refrigerio, ¿verdad? Entonces, como gusten ponerle alivio o refrigerio, vengan de la presencia del Señor, y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para... No, dice, es el versículo... Para ustedes. Para ustedes. Ok, 21 vamos, ¿verdad? No, el 20, ahora vamos al 21. Ok, designado para ustedes. Estos tiempos de alivio o de refrigerio se refieren al reposo de Dios. Vamos a ver Hebreos 4 del 9 al 11. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Ok, entonces, estos tiempos de alivio se hacen referencia al reposo de Dios, que venga para nosotros, reposo al que nosotros debemos de entrar. Y debemos nosotros considerar que para nosotros también es este tiempo de refrigerio. Dice, a Él, hablando de Jesús todavía, a Él el cielo debe recibir, o retener, o mantener, o guardar, sería el sentido de este término. Debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas, desde tiempos antiguos. Entonces, ahora lo que Pedro está haciendo es introducir el regreso de Cristo. No lo había anunciado la vez pasada, ahora ya lo está empezando a anunciar. Jesús debe estar en el cielo hasta el día de la restauración de todas las cosas. Esto es algo que Dios había hablado también por parte de los profetas, los que llamaban el día del Señor grande y terrible. Dice, Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta. Les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga. Vamos a ver Deuteronomio, con el liceo Deuteronomio 18:15 y luego de ahí 18 al 19. Luego sería Malaquías 4:5. Luego con Rudy le toca Hebreos 3 del 1 al 6. Hebreos 3 del 1 al 6. Luego nuestra hermana Juan 1, 19 al 21. No me brincó ninguno, ¿verdad? Y luego nuestra hermana Félix, Mateo 11 del 13 al 14. Mateo 11 del 13 al 14. Y creo que van a ser todos, si no ahorita vemos. Ok. Vamos a Deuteronomio 18:15. ¿Ya lo leo? Sí, adelante. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. Ok, un profeta como yo. Y luego 18 y 19. De ahí mismo ese capítulo. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Ok, es el 19, ¿verdad? El 18, uno antes. Un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Ok, recuerden que Jesús siempre afirmó
que él no hablaba de su propia cuenta, sino lo que el Padre le dio a hablar. Y aquí lo está anunciando. Ese profeta que anunció Moisés, ¿quién era? Jesús. Ok. Ahora, lo que hay que comprender es que los judíos esperaban a 3 personajes profetizados. Uno era el profeta Elías, cuyo regreso profetizó Malaquías. Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Como Elías no murió, y el pueblo tuvo siempre ese testimonio, decían, Dios va a volver a mandar a Elías del cielo hacia la tierra para que Elías venga y cumpla su ministerio otra vez. Entonces esperaban a Elías literalmente. Recuerden que Juan el Bautista se vestía igual ¿a quién? A Elías. A Elías. Ok. Ese era uno. Otro era el Mesías profetizado en varios pasajes. Aquí no puse pasajes porque son muchas las profecías sobre Jesús. Pero ellos sabían, viene el profeta Elías, viene el Mesías o el Cristo. Recuerden que la palabra Mesías es en hebreo, Cristo es en griego y ungido es en español. Ok, entonces el mismo término. ¿Pero estamos por esperar a Elías todavía? No, ahorita ahí vamos, no se preocupe, ahorita vamos a responder de esto. No nos vaya a aparecer por ahí un día, ¿verdad? Bueno, dice, el tercero, tal como lo señala Pedro, era el profeta. Es decir, había profetas, pero este era el profeta, aquel semejante a Moisés. Por esa razón, Hebreos 3 del 1 al 6, vamos a ver qué dice. Hebreos 3 del 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ok, aquí hay una comparación. Moisés fue fiel en la casa de Dios como siervo. Y Jesús fue fiel en la casa de Dios como hijo. Hay una comparación porque ambos son mediadores de pactos. Moisés del primer pacto, Jesús del segundo pacto, del nuevo pacto. Moisés del antiguo, Jesús del nuevo. Moisés era el profeta en el antiguo pacto. Jesús es el profeta en el nuevo pacto. Ok, entonces nosotros ya vamos viendo que Jesús, y Pedro lo está diciendo, es el profeta que había de venir. Ok, aquí hace una comparación entre el papel de Moisés en la casa de Dios y Jesús como hijo en la casa de Dios. Ahora, los fariseos cuestionaron a Juan el Bautista sobre estos 3 personajes. Vamos a ver Juan 1, 19 al 21. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Ok, él se adelanta y dice, yo no soy el Cristo. Así como dice, si ustedes esperaban que yo fuera, no lo soy. Entonces ya le preguntan, ¿eres Elías? No. ¿Eres el profeta? Tampoco lo soy. Bueno, ¿por qué? Porque aquí nos habla de que ellos esperaban estos 3 tipos de personajes. Dijeron, Juan el Bautista debe ser alguno. Bueno, el asunto es que Juan no lo tenía claro, pero dice, el mensaje de Pedro ahora afirmaba que Jesús es el Mesías, Cristo en griego, y el profeta, ambos personajes, anunciado por Moisés. Y vamos a ver Mateo 11, aunque le toca a usted leer la respuesta a la pregunta que hizo. Porque todos los profetas
Elías, el que había de venir. Ok. El que tiene oídos, que oiga. Entonces, el punto es, ¿ya vino Elías? ¿Quién era? Juan el Bautista. Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Iba a poner otro pasaje donde van descendiendo del monte Jesús con 3 de sus discípulos, después de ver a Moisés y a Elías junto con Jesús. Fíjense, es interesante, Moisés habla de un profeta, Elías se decía que iba a venir y ambos aparecen con Jesús en la transfiguración. Y los discípulos dicen, entonces, ¿cómo dicen los profetas que Elías ha de venir? Y él les dijo, de cierto les digo que Elías ya vino e hicieron con él lo que quisieron. Y se refiere a Juan el Bautista. Ok, entonces esa es la respuesta a la pregunta que hacía, ¿verdad? Si debíamos esperar a Elías. Entonces eso descarta, como normalmente, o tiene la idea de que los dos testigos que vendrán en el Apocalipsis son Moisés y Elías. Exacto, eso descarta eso. Porque, de hecho, en Malaquías ahí lo tienes todavía, ¿verdad? Lee el último versículo, el 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ok, Dios prometió que vendría Elías a restaurar la relación padres e hijos, pero el que vino a hacer ese papel, aunque no lo habla ampliamente, porque recuerden, en el Antiguo Testamento no se da una revelación clara, sino la sombra de las cosas que habrían de venir. El asunto es que este ministerio que se le atribuye a Elías lo cumplió Juan el Bautista, el ministerio de restaurar, básicamente, aunque habla de los padres y los hijos. Entonces, este es el hecho de que Elías ya vino. Moisés dijo, habrá otro profeta como yo. Es el trabajo de Jesús. En Apocalipsis, dada la pregunta, lo que representan los dos testigos es el hecho de que Jesús siempre envió a sus discípulos, ¿en qué forma? De 2 en 2. Porque aquí estamos viendo a Pedro y a Juan, no a Pedro solo, no a Juan solo, sino a Pedro y a Juan. El mismo Pablo fue enviado por el Espíritu junto con Bernabé. Y luego cuando se pelearon, Pablo tomó a Silas, pero nunca fueron solos, siempre de 2 en 2. ¿Qué representan los dos testigos? La iglesia en su labor evangelística. Porque los que son enviados por Dios son enviados siempre de 2 en 2. Por eso dice Eclesiastés, 2 son mejor que 1. Entonces no envía 1, envía 2. Ok, se puede decir de Cirilo y Metodio, ¿no? Que convirtieron a todos los eslavos al evangelio, llevan el mensaje, hasta le escribió en su alfabeto. Pero bueno, lo vemos luego en la historia de la iglesia. Pero vemos que siempre es enviado, y es lo correcto, enviar de 2 en 2. ¿Saben quién hace eso? Porque luego los cristianos no nos organizamos mucho y mandan un misionero ahí solo, ¿no? Pero ¿quién hace eso de mandar de 2 en 2? Dios, Jesucristo. Los mormones. Hay un video donde van 2 mormones caminando y vienen 2 señoras testigos, porque también van de 2 en 2, y dicen, aquí se va a poner buena la plática, y se saludan y todo ahí, porque se reconocen, ¿no? Los mormones, uno moreno porque es mexicano y uno güero que viene gringo, y traen su mochila atrás, y las señoras traen su paraguas y traen su bolsa, y se distinguen, ¿no? Pero también los mormones, los testigos usan eso. Entonces, los cristianos, hay algo que debemos tener claro sobre ese tipo de cosas, ¿no? En realidad, siempre uno va a compartir, deben ser 2. Porque es como Jesús mandó siempre a sus discípulos, de 2 en 2. Ok, entonces un simbolismo. Recuerden que Apocalipsis está lleno de simbolismo. Tiene mucho simbolismo y no es algo literal en todo sentido. Ok, dice... Bueno, entonces vimos, Jesús afirma que Juan el Bautista fue el Elías que habría de venir. Ok, ahora Pedro continúa con su predicación diciendo, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta, esto venía en el versículo 19, el que no le preste atención a aquel profeta será totalmente destruido.
Moisés dice que Dios le dijo, yo le pediré cuentas. Aquí Pedro lo afirma, será totalmente destruido de entre el pueblo. O desarraigado. Aquí dice destruido, tal vez debería decir destituido, pero nosotros dice cortado del pueblo, ¿no? Cortado del pueblo. Así es. Así señala la culpa del pueblo. ¿Por qué eran culpables los judíos? Porque no prestaron atención a Jesús. Ellos no escucharon a Jesús. Y entonces dice que Moisés había avisado, el que no le haga caso va a ser destruido. Bueno, asimismo todos los profetas que han hablado, ¿desde quién? Samuel. Desde Samuel. Ahí empieza todo el anuncio, y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. De este modo Pedro afirma que ninguno de aquellos profetas, ni siquiera Elías ni Eliseo, fue el profeta. Ellos fueron profetas, pero ninguno de ellos fue el profeta semejante a Moisés. Ok, y continúa. Ustedes son los hijos de los profetas. Son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres. Al decir a Abraham, y en tu simiente, recuerden que esa simiente no son los judíos, es Jesús. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Recordemos que en su primer sermón al pueblo, Pedro anunció que la promesa era para ellos y sus hijos. Sin embargo, también incluyó a todos los que el Señor llame, aunque esto lo pudieron haber entendido como a los que el Señor llame de entre los judíos, pues hasta ahora ese era el pensamiento de ellos. Hasta este punto que Pedro está predicando, él piensa solo los que son judíos se salvan. Y por eso dice, ustedes son hijos de los profetas y del pacto, es decir, esto fue preparado para ustedes, como lo dijo antes, de antemano para ustedes. Y sí, nos dice Juan 1:11, él vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Entonces, venía para lo que a él le correspondía, pero vino a su gente. Él dijo, primero las ovejas perdidas de Israel. Ok. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga. Vamos a ponerle. Para que los bendiga a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Ok, esa es la bendición de Dios, apartar a cada uno de sus iniquidades. Ahora, aquí termina el capítulo abruptamente, dice, aquí es interrumpido Pedro, pero esto y el efecto de su mensaje lo veremos en la siguiente lección. Aquí termina el capítulo 3. La próxima semana, si Dios nos permite, estaremos viendo el capítulo 4. Ok, ¿alguna pregunta o comentario? En la Reina Valera, en algún lado dice que Jesucristo es siervo. ¿Siervo? Sí, en varios pasajes. Yo no lo he encontrado. Lo he encontrado como su hijo, ¿no? Ajá, ok, pero bueno, y de hecho no sé si por aquí viene que a su siervo, pero bueno, por lo menos Filipenses 2 dice que Jesús se humilló haciéndose siervo y hasta la muerte, humillándose hasta la muerte, pero es bueno, no sé si en la Reina Valera dice ha glorificado a su siervo Jesús o dice ahí a su hijo Jesús.
a su Hijo Jesús. Pero es bueno, de que Jesús habla de él como siervo, es algo que menciona la palabra. Por eso él dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Ok? Entonces, pero sí, Jesús es mencionado como el siervo de Dios, el siervo sufriente. Ajá. Ok, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, comentario? ¿No? Bien, si no, pues vamos a orar. Les recordamos que el sábado tenemos reunión de jóvenes de 19 a 31 años, 30 a 31 años. Esperamos a los jóvenes a las 4 de la tarde. Ok, entonces todos los jóvenes están invitados para esta reunión. Vamos a orar para terminar este estudio. Padre, gracias Señor por tu bondad y cuidado, gracias por permitirnos meditar en tu palabra y ver Señor lo que tú has dicho a través de los apóstoles, para que nosotros comprendamos Señor la obra que has estado llevando a cabo en nosotros también Señor, y cómo ellos son ejemplo de lo que tu Espíritu Santo hace con las personas, Padre, a quienes ha llamado para ser sus instrumentos, a fin de que de esto nosotros también aprendamos. A ti sea toda la gloria y la honra en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos despedimos de todos los que nos